Hola, ¿qué tal? Sean todos muy bienvenidos. El tema a tratar en esta ocasión tiene como título Los formalistas rusos. Los formalistas rusos fueron un grupo de jóvenes que durante finales del siglo XIX promovieron un movimiento que daría lugar a uno de los más importantes cambios que vivió la literatura a nivel mundial. Este grupo de jóvenes, que eran llamados los formalistas por sus más asiduos enemigos, tratando de rotularlos negativamente, pero eso no les importó. Trabajaron arduamente para darle un nuevo sentido a la lingüística y el lenguaje poético. Comenzaron a estudiar la lengua y dieron con dos tipos de lengua, la poética y la cotidiana, es decir, prosaica. Sus principales autores fueron Roman Jakobson, Tzvetan Todorov, Vladimir Prok y Viktor Shklovsky, por nombrar algunos. Todos ellos buscaban principalmente dar un análisis más riguroso a la función poética del lenguaje. En este video podrás encontrar un análisis de algunos de sus principales autores, explicando sus más importantes postulados y las ideas más relevantes de cada uno, a fin de comprender sus teorías. Al introducirnos en este mundo del informalismo ruso, se hace necesario que hablemos de algunos conceptos que estaremos mencionando a lo largo del desarrollo de esta temática. A continuación, veremos dos palabras claves. Literariedad. Al hablar de la lengua literaria, nos referimos a que esta es un artificio, es decir, es el arte de enrarecer el lenguaje. Cuando una obra literaria es capaz de hacer sentir diferentes emociones y sentimientos, eso es algo que la obra está creando en el lector. Y eso que se crea se le llama literariedad. Otro término importante es desautomatizar. Cuando hablamos de esta palabra, nos estamos refiriendo al sentido connotativo de la palabra y no a lo denotativo. Es decir, una palabra tiene un significado denotativo cuando, por ejemplo, mencionamos la palabra pájaro. Esto significa animal. Es una información objetiva, pero al usar este término en una oración, como por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando, entonces esta palabra toma un sentido connotativo, es decir, de esta forma no comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. Para empezar a entrar en materia, empezaremos hablando de Roman Jakobson. Este autor, nacido en Moscú, era un lingüístico y filósofo ruso que se ocupó principalmente de las funciones del lenguaje. Este autor afirma que para que se dé la comunicación, esta debe estar estructurada de la siguiente manera. Debe poseer emisor, receptor, mensaje, contexto, código y canal. Este modelo permite establecer 6 funciones esenciales del lenguaje inherente a todo proceso de comunicación lingüística. Las funciones del lenguaje son: función emotiva. Esta función está centrada en el emisor, por ejemplo, espero que todo esté bien. Función conativa. Esta función está centrada en el receptor o destinatario, como por ejemplo, ayuda a la señora por favor. Función referencial. Se centra en el contenido o el contexto. Generalmente se encuentra en textos informativos, narrativos, etc. Como por ejemplo, un perro dormía junto a la puerta. La función metalingüística se utiliza cuando el código sirve para referirse al código mismo, como por ejemplo, los puntos finales sirven para marcar el final de un párrafo. Función fática. Esta función se centra en el canal. El canal es el medio utilizado para el contacto. Por ejemplo, ahora puedes responder. Función poética. Esta función se encuentra en el mensaje, como por ejemplo, de tal palo, tal astilla. Además de esto, Jakobson se ocupa de la literariedad. Para él, el objeto de la ciencia literaria no era en sí la literatura, sino la literariedad, que como mencionábamos al principio, es el arte de enrarecer el lenguaje. Eso es lo que distingue a una obra de ser o no literatura. Ahora continuaremos con Tzvetan Todorov.
Este fue un escritor crítico y lingüista francés, de origen búlgaro. Se consagró al estudio de los problemas de la teoría literaria desde una orientación estructuralista. Se dio a conocer por escribir ensayos como Gramática del Decameron, Introducción a la literatura fantástica y Poética de la prosa. Él considera que los textos narrativos tienen 3 niveles de orden morfológico y a su vez de tipo gramatical, y es de allí donde emana su teoría sobre el género fantástico. Todorov dice que el concepto fantástico se define como real e imaginario. El género literario de lo fantástico corresponde a un tipo de narración particular, que suele confundirse con otros géneros vecinos, como por ejemplo la ciencia ficción o el terror. De hecho, la palabra fantástico se ha utilizado en textos tan variados que ha perdido gran parte de su significado intrínseco. Todorov diferencia 3 categorías dentro de la ficción no realista. Cada uno de estos géneros se basa en la forma de explicar los elementos sobrenaturales que caracterizan su manera de narración. Por ejemplo, lo insólito. Este se da cuando el fenómeno sobrenatural se explica coherentemente al final del relato, como por ejemplo lo encontramos en el relato de la ciudad desolada de Rise on Rise. Lo que a primera vista parecía escapar a las leyes físicas del mundo tal y como lo conocemos no es más que un engaño a los sentidos que se resolverá según estas mismas leyes. Lo maravilloso se refleja cuando el fenómeno natural permanece sin explicación, cuando se acaba el relato. Tal sería el caso de los cuentos de hadas, las fábulas, las leyendas, donde los detalles irracionales forman parte tanto del universo como de la estructura. Y terminamos con lo fantástico. Este se puede encontrar entre lo insólito y lo maravilloso. Si el lector duda entre una explicación racional y una explicación irracional. Según Todorov, lo fantástico no ocupa más que el tiempo de una incertidumbre hasta que el lector opte por una u otra solución. Pero sin duda alguna uno de los aportes más importantes del formalismo fue la morfología del cuento de Vladimir Prop. Prop compara entre sí los temas de los cuentos maravillosos, para lo cual aísla las partes constitutivas y llega a establecer una morfología, una descripción de los cuentos a partir de sus partes y de las relaciones entre ellas. Así entonces se observan constantes y variables que permiten la formulación de 4 principios. El primer principio es que las funciones de los personajes son constantes y son las partes constitutivas fundamentales del cuento. El segundo es que el número de funciones es limitado. Prop distingue 31 funciones. El tercero es que la asociación de las funciones es siempre idéntica. Y el cuarto es que todos los cuentos maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo que concierne a su estructura. De este modo entonces Prop identifica 31 funciones. La primera es el alejamiento. Uno de los miembros de la familia se aleja. La segunda es la prohibición. Recae una prohibición sobre el héroe. La tercera es la transgresión. La prohibición es transgredida. Cuarto, conocimiento. El antagonista entra en contacto con el héroe. Esta función también llamada interrogatorio. Quinto, información. El antagonista recibe información de la víctima. Sexto, engaño. El antagonista engaña al héroe para apoderarse de él o de sus bienes. Séptimo, complicidad. La víctima es engañada y ayuda así a su agresor a su pesar. Fechoría. El antagonista causa algún perjuicio a uno de los miembros de la familia. Noveno, principio de la acción contra mediación. La fechoría es hecha pública, se le formula al héroe una petición u orden. Se le permite o se le obliga a marchar. Décimo, principio de la acción contraria o aceptación. El héroe decide partir. 12. Primera función del donante. El donante somete al héroe a una prueba que le prepara para la recepción de una ayuda mágica. 13. Reacción del héroe. El héroe supera o falla la prueba. 14. Recepción del objeto mágico. El héroe recibe un objeto mágico. 15. Desplazamiento o viaje. El héroe es conducido a otro reino donde se halla el objeto de su búsqueda. 16. La lucha o combate. El héroe y su antagonista se enfrentan en un combate directo. 17. La marca. El héroe queda marcado.
18. Victoria del héroe sobre el agresor. El héroe derrota al antagonista. 19. Reparación de la fechoría del agresor inicial o enmienda. 20. Regreso. El héroe vuelve a casa. 21. Persecución. El héroe es perseguido. 22. Socorro. El héroe es auxiliado. 23. Regreso de incógnito. El héroe regresa a su casa o a otro reino sin ser conocido. 24. Fingimiento o pretensiones engañosas de un falso héroe. 25. Proposición de una tarea difícil al héroe. 26. Cumplimiento de la tarea. El héroe lleva a cabo la difícil misión. 27. Reconocimiento del héroe. El 28. Descubrimiento del falso héroe. El falso héroe queda en evidencia. 29. Transfiguración del héroe en una nueva apariencia. 30. Castigo del falso héroe. Y el 31. Matrimonio y llegada al trono del héroe. Podemos hacer un pequeño análisis de esto en el cuento La Cenicienta. En él vemos que uno de los familiares se aleja y es cuando la madrastra se va con sus hijas al baile. Sin embargo, Cenicienta tiene una prohibición. Ella no puede ir al baile, pero ella transgrede esa prohibición, logra conseguir un vestido y asiste al baile en el reino. Luego hay una mediación porque el trabajador del reino la busca y la encuentra y logra ponerle la zapatilla. Y finalmente Cenicienta es llevada al reino con el príncipe, se casa con él y ahí viven felices y juntos por siempre. Ahora, existen unas esferas de acción que también propone Prop. La primera esfera de acción es la esfera de acción del agresor o del malvado y comprende las funciones de fechoría, combate, luchas contra el héroe y persecución. La segunda esfera es la esfera de acción del donante o del proveedor. Comprende la preparación de la transmisión del objeto mágico y la puesta del objeto mágico a disposición del héroe. La tercera es la esfera de acción del auxiliar. Comprende el desplazamiento del héroe en el espacio, el reparto de la fechoría o de la carencia, el auxilio durante la persecución, la realización de tareas difíciles y la transfiguración del héroe. La cuarta, esfera de acción de la princesa o personaje buscado. Comprende la petición de las tareas difíciles, la imposición de una marca, el descubrimiento del falso héroe, el reconocimiento del héroe verdadero y el castigo del agresor y el casamiento. La quinta esfera es la acción del mandatario, incluye el envío del héroe. La sexta esfera es la acción del héroe y comprende la partida con vistas a la búsqueda, la reacción ante las exigencias del donante y el casamiento. Y la séptima esfera es la esfera de acción del falso héroe, comprende también la partida con vistas a la búsqueda, la reacción ante las exigencias del donante y su función específica, las pretensiones falaces. Existe una uniformidad absoluta de la estructura de los cuentos maravillosos. Las variaciones de los detalles aislados o las excepciones no rompen el carácter constante de esta ley. Esta conclusión no invalida la riqueza y diversidad de los cuentos maravillosos, sino más bien orienta una nueva hipótesis. Todos los cuentos parecen proceder de una misma fuente, de una fuente única, que puede ser psicológica bajo un aspecto histórico-social. Ahora continuaremos hablando de Víctor Shklovsky. Víctor Shklovsky plantea que la poesía es una manera particular de pensar, un pensamiento por imágenes. Él fue uno de los primeros teóricos del llamado formalismo ruso, un crítico, escritor y panfletista que fue fundador de la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético llamada Opoyaz. Shklovsky hace referencia a la percepción artística, a la forma de un texto, pero no hablando solo físicamente de la forma en la que está escrito, sino cuando percibimos la forma de las cosas al ir más allá, integrando diferentes aspectos como contenido y palabras que se usan en la obra y el efecto que éstas producen en el lector. Lo que se percibe hace parte entonces de la forma de la obra. Sin embargo, este planteamiento más adelante tiene una evolución y él entiende que no se puede aislar la obra del contexto que la rodea. En primer lugar, el contexto interno y luego el externo. Y al entender estos aspectos, se amplía obviamente la noción del texto. Por ejemplo, al leer una obra, yo debo remitirme a su historia o a su época. Pero no siempre ocurre así. Algunas veces es solo simplemente imaginar o tener en mi cabeza de pronto escenas que me ayuden a identificar esa obra o simplemente remitirme a lugares en mi imaginación que me permitan entender mejor el contexto en el cual se está desarrollando la obra.
Él insiste constantemente en el concepto de automatización al advertir que si examinamos las leyes generales de la percepción, vemos que una vez que las acciones llegan a ser habituales, se transforman en automáticas. Es por esto que plantea la necesidad de incluir el concepto de extrañamiento, entendiéndose por esto desacomodar un objeto de su forma automática, la común, la que siempre usamos, para representar ese objeto y acomodarlo en situaciones diferentes a fin de identificar ese objeto en un contexto diferente y así extrañarlo. Para el formalista, la imagen poética sirve al poeta como medio para singularizar y hacer extraño el objeto al que se refiere. Esta singularización y desfamiliarización, este extrañamiento, hace que el receptor se fije en lo que dice y en cómo lo dice, y por tanto provoca la desautomatización, crea una impresión máxima mediante procedimientos como la metáfora, la comparación, el paralelismo y la hipérbole. Al reforzar la sensación, se combate el automatismo de la percepción, que es el enemigo del arte. Podemos concluir esta presentación que sin duda el poder estudiar hoy día a profundidad del lenguaje es en parte obra de estos personajes que un día decidieron darle un giro arriesgado, pero con resultados inimaginables para ellos en ese momento. A través de sus teorías y aportes, hoy día el análisis lingüístico consta de aspectos que han sido perfeccionados y que nos permiten, sin lugar a dudas, ejercer como lectores una posición crítica o juicio sobre una obra en particular. Es necesario que como futuros docentes tengamos claro estos conceptos, pues hace y hará parte de nuestra práctica pedagógica y nos ayudará a orientar la producción del conocimiento de nuestros actuales y futuros alumnos, al fin de llevarlos más allá, a comprender que una obra en sí almacena diferentes aspectos, los cuales no podemos desligar o apartar de ellas porque simplemente se perdería el fin del análisis lingüístico. Muchas gracias.